En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Laudetur Jesus Christus. Queridos hermanos, en este estudio que estamos haciendo acerca de el Señor, su personalidad, sus obras, en el cual nos está ayudando tanto el libro del Padre Juan Nicolás Gru, El interior de Jesús y de María. Hoy tenemos que tratar un capítulo de extraordinaria importancia, la aversión de Jesucristo a los falsos doctores, los falsos maestros. Y verán ustedes cómo el Padre Gru nos va a señalar las características concretas y nos las va a explicar de acuerdo a lo que el Señor retrata de estos falsos maestros en el capítulo del Evangelio de San Mateo. Vamos a ver entonces, en base al capítulo 23 del Evangelio de San Mateo, lo que el Padre Gru nos va a ayudar a identificar claramente. Muy importante, sobre todo para los tiempos que nos tocan vivir, para poder nosotros estar a salvo de los que, llevados por la confusión y la gravedad de estos tiempos, intenten sacar partido de nosotros. Vamos entonces a este capítulo extraordinario. Nos dice el Padre Gru, fíjense ustedes, que es muy notable que siendo Jesucristo la misma dulzura y toda bondad hacia los mayores pecadores, haya manifestado tanta indignación y aversión contra los escribas y fariseos, tan celosos en apariencia de la observancia de la ley, que hacían llegar la exactitud hasta la última minuciosidad. El Señor los va a retratar al vivo, publica en alta voz todos sus vicios y les carga con sus más terribles maldiciones. Señor, todo dulzura para con los pobres pecadores y contra estos las echa sobre ellos sus más terribles maldiciones, siendo que eran los doctores y los maestros de la nación. Y atención lo que nos dice el Padre Gru, como han existido y existirán siempre hasta el fin del mundo en la Iglesia fariseos y falsos doctores, de los que debe desconfiar el pueblo fiel, es importantísimo reconocerlos. Y nos advierte que se va a limitar para ello a los pasajes, a lo que se lee en el capítulo 23 de San Mateo. Y entonces comienza el Padre Gru a hacernos un detalle de las características de estos falsos maestros. Haríamos muy bien en ir tomando nota, punto por punto. Así que voy a ir un poco lento y tratando de aclarar lo que no se entienda, para que puedan ustedes tomar nota, literalmente. Primer rasgo, punto 1, primer rasgo de los falsos maestros. Ellos dicen y no hacen. Van dando cargas pesadas e insoportables y las ponen sobre los hombros de los demás, cuando ellos no quieren ni aplican el dedo para moverlas. No quieren ni aplicar el dedo para moverlas. Primera característica entonces de estos falsos maestros. Los verdaderos santos, duros y austeros para consigo mismos, son dulces e inteligentes para con los demás. Se hacen cargo de la humana debilidad. En nada se exceden. Y distinguiendo cuidadosamente el precepto, los preceptos, es decir, los mandamientos de Dios,
de los consejos, la obligación, quiere decir esto, lo que es obligatorio para todos, de la perfección a la que debemos llegar, todos también, pero cada uno a su tiempo y según el modo de vida que ha escogido. No exigen del otro sino lo que es indispensable para su salud, en un primer momento, claro. No lo cargan, no lo, no lo hacen avanzar más de lo que puede, sino después de haber consultado sus fuerzas y su buena disposición. ¿Sí? El respeto, la delicadeza que los verdaderos santos, los verdaderos maestros, tienen para con las almas que Dios les acerca. En cambio, los contrahechos, dice, los contrahechos, los santos contrahechos, los contrahechos, ¿no? Obran al revés, llenos de indulgencia para consigo mismos, son rigurosos para con los demás, incapaces de consideraciones, exigen de un pecador recientemente convertido o de un principiante o de un novicio esfuerzos de virtud y una perfección que los aterra, los desalienta, son superiores a sus fuerzas. Claro. Si a pesar del más firme y sincero propósito la persona cae todavía, les niegan la absolución, exageran las disposiciones necesarias para acercarse a los sacramentos. Por los más leves defectos, imponen largas y severas penitencias, a veces impracticables. Sus discursos y escritos son declamaciones continuas contra la relajación y la corrupción de la moral, y ellos mismos, privadamente, son los más laxos y los más corrompidos de todos los hombres. Al reunirse entre sí, se burlan de la credulidad de aquellos a quienes sedujeron con una fama impostada de virtud. Terrible esto, pero real, real. Y entonces nos dice a todos el Padre Gru, almas sencillas y rectas, que queréis dirigiros a Dios, buscamos a Dios, aquellos que buscan a Dios, le está hablando. Cuando encuentren doctores de este carácter, tenedlos con razón por sospechosos. Creed firmemente que dicen lo que no hacen. Para ello os autoriza Jesucristo. Y atención ahora. Huid de ellos como de charlatanes e impostores y dirigíos a otro. Así nomás. Terrible, terrible entonces cuando veamos que se intenta exigir cosas que uno no puede, porque no tiene la fuerza, aún teniendo buena voluntad. Y se nos hace entrar en un camino como oscuro, desalentador, huyamos inmediatamente. ¿Eh? Huyamos inmediatamente. Repito esta última parte del Padre Gru. Cuando os encontréis con gente de este talante, dice, creed firmemente que dicen lo que no hacen. Para ello os autoriza Jesucristo. Huid de ellos, como de charlatanes e impostores, y dirigíos a otro. Este era entonces el primer rasgo de estos falsos maestros, la severidad excesiva. Segundo rasgo, vamos al segundo punto. Segundo rasgo, dice, todas sus obras las hacen con el fin de ser vistos por los hombres.
Y los contrapone el padre Gru con los verdaderos santos. Dice, los verdaderos santos ocultan cuanto pueden sus buenas obras a la vista de los hombres. Y como no tienen otro objeto que agradar a Dios, que ve lo más secreto, buscan el secreto en todo bien que hacen. No están exponiéndose. Casi se ruborizan al ser sorprendidos en una buena acción que pudiera dar idea de su santidad. Ciertos deberes religiosos deben practicarse públicamente y sin respeto humano. Pero hay también obras de piedad que deben practicarse en particular, en el secreto de su corazón. Nada afecta que puede llamar sobre ellos la atención. Se portan con sencillez, sin cuidarse de si son o no observados. Recuerden, como nos venía explicando el padre Gru acerca de la sencillez del Señor. ¿Por qué? Porque uno obra buscando solamente a Dios, la gloria de Dios y agradar al Señor, nada más. Lo demás no tiene importancia. Así entonces, los verdaderos maestros, los verdaderos santos, se comportan de esta manera. Vamos a ver a los contrahechos ahora, como lo llama el padre Gru. Estos contrahechos no atienden sino a su reputación y toman todas las medidas para que el bien que realicen llegue al conocimiento del público. Tienen personas destinadas para hacer esto. Claro, ¿no? Hasta se cuidan, buscan incluso aparentar humildad. Ellos no lo van a decir, pero tienen gente que lo hace por ellos. O casualidad, cuando se encuentran haciendo algún bien, siempre alguien lo pone al descubierto, ¿no? O le sacan fotos. Y nos dice el padre Gru, guardaos y estad alerta, muy especialmente contra estas personas que tienen panegidistas asalariados que se dan el santo y seña para incensarse mutuamente. Se avisan entre ellos. ¿Eh? Terrible. Toman la máscara de la piedad cuando son vistos de los hombres para dejarla inmediatamente cuando no tienen otro testigo que Dios. Qué triste. Fácilmente los conoceréis por su afectación en referirlo todo a sí mismos, haciéndose notables en todo, diciendo en tono de caridad mal de cualquiera que goce del concepto público. Este es un crimen que no perdonan porque quieren para sí solos aquel aprecio. Cuando hay otros que gozan de la estima de las almas, lo ensucian, hablan mal de la persona que sea, porque quieren para sí mismos el aprecio. Así este segundo rasgo de estos falsos maestros. Vamos al tercer rasgo. Aman los primeros asientos en los banquetes y las primeras sillas en las sinagogas y el ser saludados en la plaza y que los hombres les den el título de maestro. Nos dice el padre Gru, llenos de estimación a sí mismos, esperan y exigen de los demás todo respeto, que les den muestras de veneración, con una fingida gravedad y un aire de suficiencia. Así se muestran, con fingida gravedad, aire de suficiencia, y exigen de los demás muestras externas de veneración.
Y atención ahora, dice, no ponen el pie en una casa, sino para dominar en ella. El dominio sobre las almas. No ponen el pie en una casa, sino para dominar en ella. Todo ha de doblarse a ellos. Todos callan cuando ellos hablan. Se recogen como oráculos las sentencias que salen de sus labios. Lo que más anhelan es ser mirados como los maestros en Israel, como los depositarios de la ciencia. Todo debe pasar por su fallo, por su juicio. Nada es bueno, sino lo que merece su aprobación. La aprobación de estos, ¿no es cierto?, que se presentan así. Hacen a las almas absolutamente dependientes, dominadas por ellos. Fíjense, esto es muy importante por los distintos grupos, movimientos, ¿no es cierto?, que a veces uno encuentra y que lamentablemente tienen algunas de estas características. Fíjense, lo que buscan es dominar las almas, ponerse como principio y fin de lo que es bueno o de lo que no lo es, hacer que todos los veneren exteriormente y que recojan, dice, sus oráculos, es decir, todo lo que sale de su boca lo recogen y lo ponen como si fuera un dogma de fe. Terrible. Se precian de que solo ellos son los que ven y saben discernir. Terrible. Y hasta dejan que se sepan si son visitados o consultados por gente importante. Ellos dejan que se sepa, quieren que se sepa. Cada uno reconocerá ejemplos concretos de todo esto. Los verdaderos santos, nos va a decir el padre Gru, tienen una conducta diametralmente opuesta. Se sienten como sorprendidos y confusos de que se los distinga en algo. Aunque muy ilustrados y muy capaces, no se glorían de ello. Dicen con modestia su parecer. Escuchan más que hablar, ellos escuchan. Están más dispuestos a aprender que a enseñar. Nada más distante de su espíritu que la dominación de las almas. Esto es clave. Nada más distante que dominación de las almas. No. Siempre el respeto por lo que Dios mismo va obrando en las almas de los que nos rodean. Jamás tratar de manipular, de tomar para sí mismo esa alma, no, es de Dios. Todo para Dios, nada para sí mismos. Esta es su máxima. Y el cuarto rasgo, hay 8, en este video vamos a ir hasta esta parte porque es muy, fíjense ustedes que es muy delicado todo esto que va enseñando el padre Bruno, ¿cierto? Así que debemos meditarlo, masticarlo, rumiarlo. En el segundo video, Dios mediante, vemos la parte que falta. Vamos al cuarto rasgo por hoy. Dice, cierran el reino de los cielos a los hombres, al cual ni entran ellos ni dejan entrar a los demás. Tal, nos dice el padre Gru, es el efecto del rigorismo. Ellos mismos, por su orgullo, se cierran la puerta del cielo y la cierran a los demás por su excesiva severidad. De sus coloquios, las almas salen desesperadas, diciendo consigo mismas, ¿quién podrá salvarse? Todo se abandona. Se entregan entonces a las propias pasiones. Esto es lo que pretende el demonio, del cual los falsos maestros son agentes. Los santos, en cambio, atención con esto, los santos
no ensanchan el camino del cielo, es decir, no mienten, no lo facilitan, pero lo ayudan a recorrer. No lo embarazan con espinas, antes al contrario, allanan las dificultades, sostienen y alientan la buena voluntad, la inspiran a los que no la tienen y los persuaden de que es fácil a la gracia lo que a la naturaleza parece imposible. Cuando hemos escuchado a un maestro verdadero, un santo, cuando los dejamos, dice, realmente tomamos conciencia de nuestra flojedad, sentimos el corazón más ensanchado a pesar de todo y quedamos más dispuestos a obrar el bien. Esa es la característica de un verdadero maestro. Vayamos entonces meditando estas cosas y seguimos en el próximo video con la segunda parte, no menos importante, de esta lección acerca de los falsos maestros y la aversión que el Señor los tiene y cómo debemos huir de ellos. Que el Señor nos bendiga a todos y ven, Señor Jesús. Maránata, ven, Señor Jesús. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.